Estamos nosotros con la serie de El camino hacia la santidad y hemos estado viendo acerca de la importancia de la santidad, cómo la santidad se da en tres etapas muy importantes, en el momento de la salvación, en el momento de nuestra vida cristiana y también la santidad que nosotros vamos a tener en el futuro cuando estemos en la presencia del Señor. Estuvimos viendo que una de las cosas muy importantes para que nosotros seamos santificados es la palabra de Dios. Lo estuvimos viendo la semana pasada. Y hoy vamos a estar en ese proceso de la santificación, el cual nosotros estamos tratando, esa santificación progresiva, esa santificación que está el Señor realizando día a día en nuestras vidas hasta su venida, es la que nosotros estamos tratando. Y siguiendo justamente con el tema del camino hacia la santidad, vamos a nosotros a compartir en esta tarde la santificación de nuestro ser. Y para esto, hermanos, quiero invitarles que abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, para dar lectura al versículo 23 y 24. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 23 al 24. Dice la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esta es la conclusión que encontramos aquí de la carta del apóstol Pablo dirigido a los tesalonicenses, especialmente en esta primera carta, donde Pablo había estado compartiendo acerca de su ministerio y recordándoles cómo fue su conducta, su testimonio delante de ellos, que era una conducta irreprensible, y comenzó también a hablar y a suplicar, encarecidamente, que se mantengan en el amor de Cristo, que vivan vidas rectas y santas, y también les explica acerca de la venida del Señor para que no haya entre ellos inquietudes y que trabajen esperando esa gloriosa venida. Sus exhortaciones del apóstol Pablo que encontramos aquí era para vivir una vida cristiana de tal manera que glorificara el nombre del Señor. Por eso de que esta primera epístola, él la termina con muchas bendiciones de Dios. Y encontramos aquí, en este versículo, especialmente en el versículo 23, dando las últimas exhortaciones que vamos a ver luego más adelante, donde él habla que el mismo Dios de paz, dice, os santifique por completo. Como hemos estado explicando, en el caminar de nuestra vida cristiana, nosotros tenemos que irnos santificándonos poco a poco. Hemos explicado que la santificación significa la separación de todo aquello que no le agrada a Dios. Separación del pecado, separación de aquellas cosas que puedan estar impidiendo el avance de la vida cristiana, el crecimiento, el avance de la obra del Señor. Y uno día a día tiene que irse santificando. Uno día a día tiene que ir apartándose de aquellas cosas que puedan estar yendo en contra de los propósitos del Señor. Y Pablo, aquí en este versículo, nos hace recalcar y nos hace nosotros reflexionar que para que en este proceso de la santificación, una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que entender es que nuestro Dios, que es nuestro Dios de paz, Él nos va a ayudar en este proceso de nuestra santificación de todo nuestro ser. ¿Para qué? Para que nosotros seamos guardados en este proceso irreprensiblemente hasta que venga el Señor. Porque esa es la esperanza gloriosa que nosotros tenemos de que el Señor Jesús viene pronto, amén. Y esperamos su venida. Entonces, mientras nosotros esperamos esa venida, mientras estamos nosotros en esta tierra, nosotros tenemos la bendición que el Dios de paz va a estar a nosotros ayudando. Ahora, ¿por qué un Dios de paz, hermano? Porque nosotros, como seres humanos, naturalmente, nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa,
no estamos siempre nosotros propensos a buscar la paz. Siempre estamos entrando en conflictos, en desavenencias, en dificultades, en problemas, en pleitos. Y siempre el ser humano tiende a estar actuando de esta manera, de tal manera de que su vida no refleja lo que realmente Dios requiere de nosotros. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que nuestro Dios, que es un Dios de paz, Él nos va a ayudar. Él siempre va a ayudarnos a que nosotros tengamos paz primeramente con Él y paz también con nuestro prójimo. ¿Cómo es que el Señor nos va a ayudar? Sabemos que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo a sus discípulos: mi paz os doy. Dice que no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. Después vemos que nosotros también, en Romanos, en el capítulo 5, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas muy importantes, hermanos, que la paz que ha sido a través de nuestro Señor Jesucristo ha permitido nosotros entablar una linda comunión con el Señor. Y no solamente esto, sino que tenemos la paz de Dios. Y la paz de Dios es la que va a guardar nuestros pensamientos, nuestros corazones, para que nosotros podamos vivir una vida que le agrada al Señor. Hermanos, dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y sigan. Encontramos, ¿no?, en 1 Pedro capítulo 3. Entonces vemos a través de toda la Escritura, hermanos, que siempre los apóstoles que escribieron las epístolas o la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar este concepto acerca de la paz, lo que significa la paz, que es muy importante para nosotros. Ahora, ¿por qué Pablo hablaba acerca de que nosotros tenemos que buscar esa paz? Tenemos que nosotros ser guiados por la paz para que nuestro ser sea santificado, sea apartado de aquellas cosas que puedan estar afectando nuestra vida. Bien, la iglesia de Tesalónica tenía ciertos conflictos justamente en relación a vivir una vida de paz en la iglesia, no con su prójimo. Y era en razón que Pablo, cuando estaba mencionando este versículo, les había estado exhortando de ciertas actitudes y cambios que uno debería tener para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Si bien es cierto, Dios nos va a ayudar en este proceso, Dios va a irnos santificando todo nuestro ser, nosotros tenemos que también poner nuestra cuota de responsabilidad. Tenemos que nosotros también, hermanos, hacer algo para que Dios pueda estar actuando, ese Dios de paz pueda estar actuando en nuestra vida. ¿Y cuál era la exhortación que nosotros encontramos aquí en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que a nosotros nos va a llevar a vivir una vida irreprensible? Una vida en que nosotros vamos a estar agradando al Señor y de esta manera vamos a estar esperando la venida del Señor. Hermanos, en la venida del Señor Jesucristo va a venir de un momento a otro. No sabemos cuándo, pero el Señor vendrá. Y el Señor espera que cuando Él venga encuentre a su iglesia santificada, una iglesia que esté caminando hacia la santificación, caminando hacia los propósitos del Señor. La venida, hermanos, era la esperanza. Y es la esperanza de todos nosotros para cuando finalmente el Señor se haga manifiesto en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo yo cumplir? ¿Cómo puedo tener todo mi ser, espíritu y alma y cuerpo para recibir y esperar la venida del Señor, para vivir una vida de santidad? Pablo justamente comienza exhortando en primer lugar a reconocer el liderazgo de la congregación, es decir, a considerar la posición que ocupan dentro de la iglesia y reconocer la autoridad. Una de las cosas muy importantes, hermanos, que nos va a ayudar a este proceso es justamente eso. Por eso dice en el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros
y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Ok? Otra vez, justamente el Señor nos exhorta a que nosotros debemos estar siempre considerando el liderazgo, considerando las personas que están trabajando en la obra del Señor y tenerlo, dice, en mucha estima y amor por causa de su obra. Otra de las cosas muy importantes que encontramos aquí es que el Señor habla una serie de exhortaciones que tienen que ver, ¿no?, con las relaciones, ¿no?, con los miembros de la iglesia, y hace notar justamente que nosotros debemos de estar, también os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros. Vemos aquí, hermanos, las exhortaciones que el Señor habla de justamente de eso, amonestar a aquellos hermanos que están desordenados, tratar de animarlos, no de que ellos busquen los caminos del Señor, que no estén solamente viviendo una vida apagada, sino una vida que esté siempre trabajando, sirviendo para el Señor, animándolos en este sentido. También nos habla acerca de alentar a aquellos que están desanimados, aquellos que están de repente en problemas, afligidos. Son actitudes, hermanos, que todo hijo de Dios tiene que tener en nuestra vida. En ese proceso de santificación, nosotros tenemos que tener una actitud correcta, aún con nuestros hermanos. Alentar a esos hermanos que están desanimados, sostener a los débiles, aquellos que están todavía creciendo en los caminos del Señor, aquellos que de repente están en sus luchas, no diarias, no en los avatares de la vida, en sus luchas espirituales. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad como hijos de Dios en la comunidad de la iglesia del Señor, tratar siempre de vivir en armonía, en paz los unos con los otros y ser pacientes para con todos. Estuvimos el día jueves en el estudio bíblico aprendiendo acerca de la paciencia, ¿no?, que tenemos que tener los unos con los otros. Hermanos, la paciencia habla justamente y se relaciona con el amor. El amor es muy importante, ¿no?, en la relación que uno tiene que tener con su prójimo, con su hermano, porque el amor es el que nos va a nosotros a dar la capacidad para ser pacientes, ¿no?, ante cualquier adversidad o problema que nosotros podemos estar enfrentando. Otra de las cosas que el Señor nos dice ahí en el versículo 15, dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Hermanos, uno siempre tiene que perseguir, siempre tiene que buscar los buenos y el bienestar de tu prójimo, el bienestar de tu hermano. Aquí, hermanos, nosotros tenemos que aprender a entender de que si nosotros estamos sirviendo al Señor, tenemos que tener una relación correcta con Dios, pero a la vez tenemos que tener una relación correcta con nuestro prójimo. Nosotros tenemos que, hermanos, convivir con ellos, y eso es lo que a nosotros, hermanos, en nuestra vida cristiana nos va a ayudar a que cada vez nosotros estemos en ese proceso de santificación, que el Señor vaya también cambiando y mudando aquellas cosas que nos faltan. Por eso de que encontramos aquí 3 exhortaciones más que tienen que ver, ¿no?, con nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es interesante, hermanos, que dice la palabra que nosotros debemos estar siempre gozosos, siempre nosotros alegres, y sabemos que el gozo también, así como la paz, viene de Dios. El Señor Jesús también dijo: mi gozo os doy. Mi gozo os doy. Entonces, el gozo del Señor también es el que nos va a fortalecer, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él es el que nos va a ayudar. El gozo es esa alegría interna que aún
cuando las circunstancias adversas que nosotros podemos enfrentar, nosotros vamos a estar tranquilos, vamos a estar confiados, vamos a estar alegres de saber de que Dios es el que va a ayudarnos a nosotros en nuestras luchas, en nuestro caminar hacia esa perfección que el Señor espera de nosotros, hacia aquella santificación. Por eso, hermanos, la oración es muy importante, hermanos, porque la oración, hermanos, es como el combustible que nos va a ayudar a nosotros a seguir. Es cuando nosotros vamos a la presencia del Señor y buscamos su presencia, buscamos su rostro, es donde nosotros nos derramamos delante de Él, nos humillamos, es donde nosotros expresamos todo nuestro sentir, todo lo que nosotros queremos decirle a Dios, todas nuestras necesidades. Y es ahí donde Dios también va a estar ministrando nuestras vidas con su Santo Espíritu. La oración, hermano, es muy importante y a Dios le agrada. Por eso que la vida de Jesús fue una vida de oración, un ejemplo de oración. Y es a través de la oración que Jesús hacía los milagros, las maravillas. Por eso que nosotros tenemos que estar siempre constantes en oración, siempre buscando el rostro del Señor, porque es la manera en que Dios va a estar obrando en nuestra vida. Por eso Jesús, cuando Él estaba haciendo los milagros, Él decía: Señor, yo sé que tú siempre me escuchas. Entonces Jesús tenía una relación íntima con Dios, y por eso que Dios, a través de Jesús, ¿no?, venía el poder de su Espíritu Santo, ¿no?, para hacer los milagros, las sanidades, los prodigios que Él hizo. Por eso de que nosotros, hermanos, tenemos que tener una vida de oración en nuestra vida para que nos ayude a este proceso también de santificación. La oración es muy importante en nuestra vida, y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Hermanos, el dar gracias a todo es justamente sinónimo de fe. Cuando tú das gracias a Dios en todo, aún en las circunstancias difíciles, tú le estás diciendo: Señor, yo te doy gracias porque sé que tú me vas a ayudar en esta necesidad, tú me vas a ayudar en este problema. Cuando nosotros tenemos una actitud de gratitud, hermanos, es una actitud de confianza, una actitud de fe hacia Dios, que el Señor tiene el control de nuestras vidas, el control de las circunstancias adversas que nosotros podemos enfrentar. Por eso, hermanos, que el cristiano en todo momento debemos estar gracias al Señor. ¿Y cómo podemos agradecerle al Señor? Es alabándole, adorándole, cantándole, sirviéndole al Señor en todo momento. Por eso es que una de las cosas muy importantes que encontramos luego de estas exhortaciones son las demandas que el Señor nos pide en cuanto a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice que nosotros no debemos apagar el Espíritu. La única manera en que nosotros vamos a apagar el Espíritu es justamente cuando nosotros vivimos una vida de desobediencia. Hermanos, la desobediencia apaga el Espíritu. La desobediencia hace que el Espíritu Santo de Dios no obre en nuestras vidas. Por eso que nosotros tenemos que vivir una vida obediente, para que el fuego del Espíritu Santo siempre esté avivado en nuestros corazones y nos ayude justamente a vivir una vida irreprensible delante del Señor. No menospreciar las profecías, no menospreciar la palabra del Señor, examinarlo todo y retener lo bueno. Hermanos, dice la Biblia que todo me es lícito, pero no todo conviene. Nosotros, como hijos de Dios, a la luz de la palabra de Dios, siempre tenemos que examinarlo todo, ver qué cosa viene de Dios y qué cosa es lo que no viene de Dios. Y la palabra de Dios nos va a ayudar a nosotros a determinar qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo, porque la palabra de Dios nos va a dar el discernimiento, nos va a dar la sabiduría para que nosotros podamos entender y comprender la voluntad de Dios y los propósitos del Señor. Una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que entender y saber, hermanos, de esta bendición, es de que en ese proceso de la santificación, hermanos, nosotros debemos estar seguros de que nuestro Dios, hermanos, es fiel. Como dice el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también hará. Hermanos, no estamos solos. Dios está con nosotros. El Señor está para ayudarnos en este caminar de la santificación, en este caminar hacia el proceso de la perfección que el Señor espera de nosotros. Y nosotros, hermanos, tenemos que disponer nuestras vidas para que ese Dios de paz nos santifique y pueda estar
tratando todo nuestro ser. Por eso de que una de las cosas muy importantes, hermanos, es la fidelidad. Cuando Dios, hermanos, nos llama, cuando Dios, hermanos, nos pone en su camino, nosotros podemos estar seguros de la fidelidad del Señor, de sus promesas. Cuando Dios ha prometido algo, Señor, en su palabra para nosotros, es para que nosotros, Señor, tengamos esta bendición en nuestras vidas, para que nosotros podamos disfrutar de todas las promesas que el Señor nos ha dado. Por eso que en Números, en el capítulo 23, dice la palabra de Dios, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha dicho Él, no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. En Filipenses capítulo 1:6 dice que estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta la venida del Señor. Hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que entender y tenemos que saber, hermanos, que así como Dios se preocupa para que nosotros vivamos una vida de santidad, para que dentro de su amor, de su paz y de su fidelidad, Él siempre está preocupado para que todo hijo de Dios cumpla los propósitos por el cual hemos sido llamados, para que nosotros podamos cumplir ese proceso hacia la santidad, y el Señor nos va a ayudar. Él es fiel a sus promesas. Él nos va a ayudar a que nosotros podamos lograr los propósitos, los objetivos que Dios ha establecido para nosotros en su palabra, en esta tierra. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar siempre, hermanos, dispuestos en nuestras vidas a ir dejando aquellas cosas que no le agradan a Dios, buscando la santidad, apartándonos del pecado, buscando la presencia del Señor. Una de las cosas muy importantes que tenemos y la promesa del Señor, que el Señor Jesús, cuando habló con sus discípulos, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, dice, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mis padres me las dio, es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano del Padre. Esta es la gran bendición que nosotros tenemos, hermanos, que no estamos solos. Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros. Él está para ayudarnos, para sostenernos, para que nosotros podamos caminar en victoria, caminar en este proceso de la santificación. No hay excusa, hermano. No hay excusa para vivir una vida de desobediencia. La palabra de Dios y Dios mismo nos está ayudando y nos exhorta a que nosotros tenemos que también poner nuestra cuota, poner también nosotros nuestro esfuerzo para que nosotros mudemos y seamos obedientes al Señor. Mudemos aquellas cosas que no le agradan al Señor y seamos obedientes a su palabra. Hermanos, el Dios de paz, nuestro Dios bueno, Él nos va a santificar, Él nos va a ayudar a que nosotros vivamos una vida que le agrada al Señor hasta que el Señor venga. Pero mientras estemos en ese proceso y el Señor esté caminando nosotros en ese caminar hacia la santidad, necesitamos que nosotros vivamos una vida de obediencia, una vida de comunión con Dios, en comunión con nuestros hermanos, y vivamos una vida de paz, una vida de armonía, y no permitir que el enemigo gane ventaja en nuestras vidas, en la iglesia, tratándonos de apartarnos de la santidad de Dios, apartarnos de la obediencia de Dios, apartarnos de la comunión de la iglesia, apartarnos de ese amor hacia el prójimo. Hermanos, gracias a Dios que no estamos solos. No hay disculpas para vivir y caminar una vida de santidad. Tenemos la palabra de Dios que nos va a ayudar en ese proceso. Tenemos a ese Dios de paz que nos va a nosotros ayudar en ese caminar. Hermanos, nos toca a nosotros entonces vivir una vida que le agrada al Señor. Y es la manera en que nosotros vamos a ser obedientes y vamos a vivir una vida de santidad como a Dios le agrada. Nosotros somos los llamados a vivir una vida que glorifique al Señor.
Una vida que con nuestro testimonio el mundo pueda creer y pueda conocer el amor del Señor. Nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad delante del Señor, y esa responsabilidad ha sido dada por nuestro Señor Jesús, de ir y predicar este glorioso evangelio. Y como hemos explicado, este evangelio no solamente es la proclamación de tu vida, lo que tú digas, sino también lo que tú eres, cómo tú te muestras ante el mundo, cómo tú reflejas el amor de Dios, cómo tú reflejas ese evangelio que ha sido realidad en tu vida, para que el mundo pueda creer y el mundo pueda acercarse también y ser santificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros podamos vivir una vida de santidad hasta la venida del Señor. Hermanos, estamos desafiados, estamos exhortados a vivir una vida de santidad, pero recuerden, no estamos solos. El Señor está con nosotros para ayudarnos, para sostenernos. No hay nada imposible para Dios. Todo es posible si con Él estamos de manos dadas. Necesitamos estar siempre agarrados, sostenidos del Señor, para que Él nos ayude, porque solo no podremos. Solo siempre vamos a fallar, solo siempre vamos a estar débiles, siempre vamos a estar haciendo las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, pero agarrados de Dios, con nuestro Dios que es bueno, con nuestro Dios de paz, con nuestro Dios de amor, todo lo vamos a poder lograr lo que Dios requiere de nuestras vidas. Y Dios quiere hombres y mujeres santificados, hombres y mujeres obedientes, que estén en ese proceso de santificación, agradándole al Señor, sirviéndole al Señor en todo momento. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a dar gracias al Señor por su gran bendición que nos ha dado a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, para que nosotros, hermanos, vivamos una vida gozosa, una vida, hermanos, de oración, una vida, hermanos, de gratitud, una vida de fe, que nos ayude a nosotros en este caminar, en este batallar, en esta vida, pero una vida de victoria, una vida de bendición que Dios ha preparado para sus hijos. Esta vida de santificación es una vida de bendición, es un caminar en donde el Señor, su presencia, siempre estará con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos y trayendo todas sus bendiciones y promesas que Él ha preparado para sus hijos. Damos gracias a nuestro Dios y queremos vivir una vida en santidad. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos en ella de que no estamos solos, que tú estás con nosotros para ayudarnos, para sostenernos, Señor, para guardarnos a vivir una vida, Señor, irreprensible hasta tu venida. Pero es necesario, Señor, que nosotros, Padre, también tomemos una actitud correcta, que estemos apartados del mal, que estemos, Señor, lejos de aquellas cosas que no te agradan, Señor, viviendo en armonía contigo, viviendo en armonía con tu prójimo. Y Padre, ayúdanos a que nosotros seamos luz y sal de esta tierra, testimonio, Señor, de tu grandeza, de tu poder, Señor, para que poder alcanzar, Señor, con el Evangelio a tantas personas que están necesitadas de ti, Señor. Señor, ayúdanos en este caminar y gracias, porque tú estás con nosotros, no estamos solos. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, Señor, que juntos, Señor, podamos unirnos, Señor, en un solo corazón para, Señor, seguir sirviéndote, para seguir adorándote, para seguir, Señor, trabajando para ti, para tus propósitos, para tu obra, Señor. Bendice, Señor, a tus hijos en esta tarde, Señor. Gracias por ellos. Gracias, Señor, porque tú, Señor, lo has traído con propósito, porque tú lo amas, Señor, y quieres bendecir y quieres, Señor, hacer de ellos un instrumento de bendición en tus manos. También oramos, Señor, por tus hijos que no han podido estar en esta tarde, Señor.
tú conoces su corazón, conoces, Señor, sus necesidades, conoces sus luchas, Señor, que ellos están teniendo. Padre, yo te ruego que tu bendición, Señor, esté en ellos, Señor, fortaleciéndole, Señor, reconfortándole, animándole, Padre, exhortándole. Señor, oramos y creemos, Señor, que tú, Señor, nos has traído con propósito a este lugar y estamos seguros, Señor, que tú has de cumplir, Señor, tu obra, Señor, en cada vida y en el pueblo, en tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, te damos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.